Bueno, buenas tardes a todos. Creo que es un momento importante y no saben hace cuánto queríamos conversar con Diana Montenegro. Después de ver su película, El alma quiere volar, no sé si ustedes han tenido oportunidad de verla. Más ahora, después de que terminemos a las 7 en el Parque de los Deseos, va a haber una proyección. Pues les recomiendo que no se la pierdan, ¿cierto? De verdad. Estamos ante una realizadora que hace su primer largometraje, que ha hecho ya anteriormente dos cortometrajes, que son Magnolia y el primero Sin decir nada, y un tercer cortometraje documental que es El susurro del abedul. El primero, Sin decir nada, entiendo yo, Leo, que fue un éxito impresionante de online, pues, que lo vieron 4 millones de personas, ¿cierto? No tuve la oportunidad de verlo, la verdad, pero los otros dos sí. Y creo que esa primera película, ese primer largometraje, El alma quiere volar, es realmente sorprendente. No sé por qué no se ha escrito tanto como debería haberse escrito. La verdad es que puede ser también una especie de aturdimiento masculino, ¿cierto? Que no sabe cómo yo no sé cómo decírtelo, puede ser, ¿lo cierto? O sea, que no saben realmente cómo mirarlo. Los mismos cineastas caleños, no sé por qué no me han llamado a decirme que existe esta película, pues mis amigos, ¿no? Porque uno por lo general cuando ve una película que realmente piensa uno que marca como un corte, o la aparición de una cinematografista, una directora, un director o una directora nueva, uno llama, uno dice, uno advierte, porque todos estamos de alguna manera apostándole a un cine nuevo y muchas veces tu película abre caminos nuevos. Es una cosa, claro, que viene del cine caleño, viene del gótico tropical de alguna manera, no sé si viene pues, pero tiene que ver con eso, pero al mismo tiempo rompe con todo, rompe con muchísimas cosas. Ayer que yo hablaba con Diana y le decía en cierto sentido que sí, que yo quería que también me dijera un poco de dónde viene ella, cuál es la relación con Cali, porque para nadie es un secreto que el cine, pues claro que en Medellín se está haciendo muy buen cine ahora, pero el cine más poderoso se hace en Cali desde hace años, desde Caliwood. Y entonces yo no sé cuál ha sido tu relación, vamos a preguntarte en algún momento. Y vamos a hablar de muchísimas cosas, de cine, también del sentido de la película, de lo que significa, digámoslo, la película para la cultura, para las mujeres, para uno como hombre. Es una película, no sé si te parece a ti que es una inmersión, digámoslo, en tu familia, en las mujeres de tu familia y por lo tanto en el alma de las mujeres de tu familia, ¿cierto? Y en tu propia alma también, obviamente. Y estamos también aquí con Kelly Vargas, que también se enamoró de la película como todos los que de pronto la vimos y ya queremos volverla a ver porque tiene muchas lecturas. Y Kelly ha hecho una lectura desde su pasión, que es el psicoanálisis, ¿cierto? Y entonces va a ser muy interesante. Vamos a preguntarte, yo desde el cine y ella desde el psicoanálisis. Diana, tú estudiaste en la Universidad del Valle, ¿cierto? Estudiaste, pues como con todos estos directores que vienen un poco de Oscar Campos, ¿cierto? No sé, como de toda esa generación que ha producido pues tantas cinematografistas, directoras, directores, ¿cierto? Y que hay en este momento por lo menos 10 o 12 nuevos cineastas caleños y caleñas, ¿cierto? Entonces cuéntanos un poquito, preséntase un poco aquí a todos estos queridos amigos que vinieron a escucharnos. Vale, bueno, buenas tardes a todas, a todos. Es un placer estar aquí. Yo le decía ahora a Kelly que del proceso de hacer una película, esto es de las cosas que más me apasiona, como ese encuentro con el público, que yo le llamo un poco como
poder descuartizar la película desde sus entrañas y desde eso que emanó desde un principio como esa idea embrionaria de por qué hacer una película alrededor de esas cuestiones que en ese momento, digamos, palpitaban tanto como en mi interior. Vengo efectivamente de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Valle, Oscar Campo, Ramiro Arbeláez, donde también un poco esa influencia del Callywood termina siempre mezclándose con algo que a mí me pareció muy interesante desde la academia, y es cómo nosotros desde nuestro lugar como creadores latinoamericanos empezamos a percibir nuestra realidad y a pensarla, pero también entrecruzada como con esos grandes referentes del cine, digamos, de la historia del cine, ¿no? Entonces, entre lo que hablábamos ayer un poco respecto de cómo después mi carrera se va volcando desde lo académico hacia la formación más documental, era un poco también, obedecía mucho a ese interés de mirar alrededor, digamos, esa realidad más próxima. Y bueno, entonces es así como de la Universidad del Valle termino estudiando después documental en Barcelona y luego en Rusia, y entonces todo eso configura como una mirada sobre lo que termina siendo pues esta primera película, que es El alma quiere volar. Pero es increíble que tú tengas esa formación documental, ¿cierto? Y que hayas estudiado aquí, allá documental de creación, ¿cierto? Sí. ¿Cómo defines tú el documental de creación? Porque el documental del Susurro del Abedul, que es hecho en Rusia, ¿tú te vas a estudiar a Rusia o a estudiar documental? Sí, digamos que hay algo que una vez yo finalicé mi pregrado, miraba un poco como hacia los inicios del cine y cómo es el ADN del cine es documental. O sea, en el momento en que los Lumière prenden la cámara y esos primeros fragmentos de cine que el público, digamos, empieza a conocer, son justamente una mirada sobre la realidad. Entonces, y sobre todo sobre una realidad muy próxima, ¿no? Una realidad doméstica. Una realidad del entorno laboral, ¿no? Los obreros saliendo de la fábrica, estas imágenes de la familia, de los Lumière. Y luego algo que a mí me apasiona muchísimo de justamente esa línea y ese ADN documental del cine tiene que ver también con su lugar en la sociedad. Y para eso me refiero mucho también como a la historia de la guerra, de las guerras mundiales que ha tenido, digamos, hasta ahora nuestra humanidad, y cuál fue el papel que jugó el cine en ese momento. Recuerdo mucho algo que a mí me marcó dentro de ese camino de aprendizaje, y fue justamente revisitando todas esas imágenes que se originaron en la guerra, cuando llegaron los países aliados, finalmente derrotan los alemanes y llegan a los primeros campos de concentración. Los rusos son los primeros que elevan la cámara y empiezan a filmar todos los horrores que estaban dejando a su paso. Y en ese momento el resto de países aliados les preguntan qué creen que están haciendo y por qué piensan que esto es digno de ser filmado. Y la respuesta fue: si no lo filmamos, la humanidad quedará condenada a repetirlo. Y es gracias a eso que más adelante un super cineasta como Alain Resnais hace Noche y Niebla, y es la primera vez que la humanidad se enfrenta a ver lo que en su momento eran rumores, ¿no? Que los alemanes están haciendo esto. Entonces, todo eso pienso que no debería verse como una cuestión histórica, sino todo lo contrario. En la medida en que uno le permita al cine ser parte de nosotros como sociedad y cómo nos pensamos, es ahí donde creo yo que está el quiebre para poder permitirnos, digamos, construir universos fílmicos más complejos como creadores y para nosotros, pero sobre todo también para foguearlos, digamos, con la sociedad, con el público en general, que es lo que a mí me termina resultando más interesante. El Susurro del Abedul, que es un documental hecho allá en Rusia, tiene que ver mucho con El alma quiere volar, ¿cierto? Porque, digámoslo, es un documental
del campo ruso, ¿cierto? No sé en qué ciudad estabas tú, cerca de qué, pero por un lado es el amor, tú dices de alguna manera, es una carta a la abuela, una carta a la abuela. Una abuela parecida a la de la película, ¿cierto? Porque tú muestras la foto y todo esto. Y es un dolor inmenso y una carta de amor a la abuela diciéndole que has hecho tantas cosas después de que dejaste de estar con ella, has hecho tantas cosas y has buscado y que estás muy triste porque esas cosas te han alejado de ella, no has vuelto a estar con ella y que la infancia tuya con ella fue lo más feliz y lo más hermoso que has vivido. Y es un recorderis que muestran las fotos y de pronto dices que la abuela de pronto quisiera que tú fueras madre y tú dices que tú quisieras que tu hijo también estuviera con la abuela en algún momento para que sintiera cómo había sido tu infancia con ella. Entonces me parece como, Kelly, si tuvieras ese corto, es una carta de amor a la abuela en donde uno se da cuenta que cuando te acercas a hacer tu largometraje, del alma quiere volar, en el fondo es un acercamiento a esa abuela, como no sé, devolver un poco esa infancia, aunque la película es dura, aunque la película está llena de grietas y está llena de oscuridades y de cosas irracionales y de secretos y de cosas, pero de todas maneras, sí, la abuela en la película es incontrovertible, es hermosa, es un personaje que siempre lleno de luz, nunca hay un cuestionamiento sobre ella, es un personaje rodeado de tantos personajes ambiguos y distintos y raros, es un personaje claro, nítido, luminoso, ¿cierto? Y en la película, y en ese documental también dice Diana, dice, yo vine a Rusia, le comentas a la abuela, yo vengo aquí porque quería saber dónde había filmado Tarkovsky, ¿cierto? Y realmente vengo aquí por el amor a esas películas de Tarkovsky, ¿cierto? O sea que ese amor tuyo por el cine hizo que te alejaras de la abuela, ¿cierto? Un poco, buscando, digámoslo. Pero al mismo tiempo dices tú, ese cine que a mí me interesa es el cine de lo real, de pensar lo real y por lo tanto pensar lo cercano, ¿cierto? Eso que viene del documental, me parece tan hermoso eso, porque muchas veces como que enfrentamos el género de lo documental con la ficción, y para ti están tan comunicados los dos géneros, ¿cierto? Porque tú haces una película llena de ficción, llena de símbolos por algunas, pero dices tú, llena de tu búsqueda de saber qué es esa familia y la pregunta entonces antes de que hablemos con Kelly es, ¿cómo se te presenta esa película? ¿Cómo decides que tienes que hacer esta película? Que es ustedes van a ver rápidamente, es una película de una niña que llega a la casa de su abuela y que descubre en esa casa que la familia, pues no quiero contársela, pero sí puedo contar esto, ¿cierto? Que la familia es una familia de mujeres, en donde está la abuela, está como una tía abuela también, ¿cierto? Está unas tías, una que se llama Clemencia, que es más adulta, y otra que es más jovencita, muy linda, que se llama Nancy. Y entre todas esas mujeres resulta que ella descubre que hay una maldición sobre todas esas mujeres y sobre esa familia. Entonces ella trata de enfrentar esa maldición, ¿cierto? Bueno, cuando me preguntabas en estos días que conversábamos sobre cuál podría ser como una línea común entre las cosas que he hecho, entre mis cortos y la primera película, luego pensaba, sí que hay algo y es, quizás puede ser un problema mío, y es que de todas maneras siento como una pasión por algo que se consideraría como un arte de lo inútil, ¿no? Cuando yo me paro como creadora en la sociedad en la que pertenezco, mi ciudad, mi país y este planeta, con todos los ires y venires,
A veces siento que este tipo de cine pareciera volcarse muy sobre cuestiones aparentemente inútiles, sobre las cuales la gente ya no se detiene como a reflexionar. Y siento que hay una línea transversal en todo esto que también tiene que ver como con la vejez y con esa mirada hacia ese lugar de la abuela. Yo siempre pienso que generacionalmente soy como el centro del sándwich, donde hay una generación anterior a la cual pertenecen mis tías y mi abuela que aún vive, con todos sus preceptos morales y muchas cosas que vienen arrastrando de antaño, y al mismo tiempo tengo el privilegio de ver una nueva generación más vibrante, más contestataria, pero también en una búsqueda de una igualdad, de una equidad desde muchas aristas. Pero entonces digamos que yo sigo estando en una generación que es como el centro del sándwich, donde todo el tiempo me muevo entre conservar mi espíritu de tía con un poco de ese deseo de ruptura, pero al mismo tiempo mirando efectivamente una sociedad que parece no detenerse a pensar que vamos a llegar a ese lugar de la vejez, y parece no detenerse a pensar que en el momento en que esa generación de nuestras abuelas desaparece también un modo de relacionarnos, un modo de vida, un modo de vivir, un tipo de vivienda, un tipo de casa, ¿sí? La casa familiar tal como la que está en la película, y también una forma de recordar, ¿no? de construir el álbum familiar. Entonces siento que a la final eso termina siendo algo constante a lo largo de las cosas que hago, como esa mirada sobre la vejez y ese vínculo con mi abuela que fue como tan fuerte desde mi infancia. ¿Tu abuela está viva? Sí, sí, vive. Y tus tías y todo Vive, obviamente. vive. Bueno. Lo inútil que tú dices es como quien dice pensar en la vejez, pensar en esas cosas que van a desaparecer. Amas lo inútil en ese sentido. Pues, claro, digamos que por un lado pues pertenezco al campo cinematográfico, y si digamos una visión así muy, muy de mercado, y es como estamos haciendo películas que a nadie le interesan, ¿sí? No es la película que está en cartelera, no es la película que nos place ver mientras comemos crispetas, y definitivamente no es la película que llama, digamos, a unas audiencias en masa, porque sencillamente ahora pareciera que hay también como un tedio a pensar, ¿no? Como que qué rico sentarme 1 hora y media a ver algo que me permita desconectarme de la realidad, pero que no me obligue a pensar y a comunicarme con ese algo que está en pantalla desde unos niveles de profundidad que quizás me cuestionen, me pellizquen y me hagan también un poco el efecto espejo, que es lo que yo siento que también la película termina siendo, ¿no? La película es también una invitación a, más que a pararse frente a una pantalla, es pararse contra un espejo que todo el tiempo te está retornando esa visión de lo que somos también, muy como colombianos, que también es algo que a mí me interesa mucho. O sea, tengo muchos conflictos con pensarme un cine que esté muy despojado de esas líneas, digamos, de identidad que nos construyen y que son las que hacen que en una película como esta uno termine inevitablemente volviendo, digamos, a los ecos de su infancia y de su entorno familiar. Bueno, me conmueve así rápidamente saber que eres tan consciente de que la nueva generación, ustedes, de los cineastas que están haciendo películas tan hermosas, que eres consciente de que están haciendo películas para un público inexistente, ¿cierto? Ese público va a aparecer, tarde o temprano va a aparecer. Hay películas que a veces el arte se adelanta al público, como en este caso. Cali. Bueno, buenas tardes. Yo estoy muy contenta, Diana, de que puedas estar acá, porque en la primera conversación que tuvimos en mayo, creo que fue en mayo, como en la primera días del libro, en ese momento te evocábamos todo el tiempo. Qué bueno preguntarle esto a Diana. Y acabas de decir algo. Yo me hice muchas preguntas al acercarme como a tu trabajo, a esta película en particular, porque no conozco los cortos. Y la primera pregunta que yo me hice porque me parece muy conmovedora, es decir, yo creo que es una película en la que fácilmente cualquier mujer, por
por las temáticas que la atraviesan, que tienen que ver con el amor, con la familia, con las relaciones entre mujeres, pero también entre las mujeres y los hombres, ¿cierto? Entonces yo creo que cualquier mujer que ve esta película puede sentirse identificada, pero me parece que va un poco más allá y es una experiencia humana, te lo decía hace un momentico, una experiencia humana en general. Entonces yo me hacía una pregunta inicial como para abordarla y es, ¿qué nos enseña Diana con esta película? ¿Cierto? ¿Qué es lo que ella nos está enseñando acá? Y ahorita decías algo que me parece muy bello, como lo dijiste. Yo me fui a los inicios del cine y me fui a ver la guerra, ¿cierto? Porque hay algo de la guerra que filmaban y tú sitúas en el corazón de esta película el corazón de la guerra íntima y es todo lo que pasa en la estructura familiar y las violencias familiares, ¿cierto? Y tú inicias la película con una escena que a mí me parece fuerte y son el juguete pues que decimos que le da pues el esposo de la mamá de Camila, ¿cierto? Entonces, lo primero me parece que, y es como lo que quería preguntarte, ¿cierto? ¿Por qué iniciar así? ¿Por qué situar la guerra íntima? ¿Qué piensas tú de eso? Porque ya no es la guerra en lo colectivo, sino la más íntima que a veces no se quiere ni decir y se niega. Eso no tiene que ver conmigo, eso no pasa en mi casa, la familia siempre es el lugar del desarrollo, etcétera, ¿cierto? Entonces, ¿por qué arrancar así y situar ese conflicto íntimo pues como en la apertura de tu película? Yo le contaba a Víctor, esta película estuvo acompañada en el proceso de escritura de una guionista y directora argentina, es una maestra, Lucrecia Martel, y le contaba a Víctor que una de las muchas cosas que digamos me quedó como muy aferrada al corazón de ese proceso fue justamente que Lucrecia me decía que a veces hacemos películas para evitar pasar por el psiquiatra. Y a veces como que esas obras terminan convirtiéndose un poco en un exorcismo de esas guerras internas también. La protagonista de la película es una niña de 10 años, donde para mí el efecto que cumple abrir la película con la violencia, digamos, extrema, es un mecanismo y es una forma de identificación, pero también de ponernos a todos como espectadores desde ese mismo lugar de la niña. Digamos que es lo que nos permite a nosotros confabular con ella para que a lo largo de la película, al igual que ella, tengamos como ese deseo permanente de volar y de, digamos, como de ruptura justamente con eso. Y de hecho, es así como la violencia o esa guerra interna aparece representada en la niña, pero también aparece, digamos, desde esa violencia explícita dosificada, porque a la larga, digamos, en la película está dosificada, pero también, digamos, de cómo el eco de esa violencia retumba en las paredes del silencio, el silencio de las demás miembros de la familia, que creo que a veces el silencio, así como en la guerra, puede llegar a ser más ensordecedor que el mismo estruendo de la violencia misma. Bueno, estamos en Colombia y creo que si nos adentráramos a hablar justamente de los efectos de las diversas violencias que vivimos como colombianos, pues es que esto sería, digamos, inagotable. Pero sí que hay algo que para mí fue como un estandarte en la construcción de ese guión y tiene que ver con una frase que en mi generación, digamos, marcaba unas pautas de crianza y tiene que ver con los trapos sucios se lavan en casa. Entonces, yo crecí en una familia donde había una concepción de hermandad, porque además pues no tengo tíos, porque no nacieron hombres en esa familia, y no tengo primos porque tengo un solo primo, entonces tengo muchísimas primas, entonces hay algo ahí como que en mi familia estuvo muy marcado en esa presencia femenina y cuando yo nací mi abuelo ya no estaba, entonces digamos que dentro de esa misma hermandad
que a veces se volca un poco en la locura y en el desquicie, el silencio nos mata. Yo creo que esa también es como una cosa que a mí me movía un montón, y era como las paredes de esa casa parecían como gritar lo que las voces mismas de las mujeres estaban todo el tiempo queriendo como tapar y queriendo guardar. Y que ese es el otro punto que me parece, la que escucha, la que ve y la que hace es una niña, ¿cierto? Que ese es el otro como eje que yo decía. Al niño se le suele también, el niño está por desarrollarse, no tiene voz, ¿cierto? Y lo que nos muestras y lo que nos enseñas y la que subvierte, que me parece muy bello ese tratamiento que haces de este personaje Camila, es porque es la niña la que ve, la que escucha y la que hace hablar, ¿cierto? Al que se le supone por su edad y su condición infantil no podría ni decir ni hablar. Entonces no sé qué, porque claro, ella es la más cercana a la abuela también, y es al final de la película hay unas frases muy bellas que luego me gustaría volver sobre ellas, que dice la abuela, pero me pareció, ese fue como el otro punto que me parece que enseñabas de manera muy bella, y es cómo es una niña quien logra subvertir el destino de la maldición, ¿cierto? ¿Por qué centrarte en la niña? Era como la pregunta que yo me hacía, que me parece que restituyes el lugar de la infancia, de lo infantil en general, pero restituyes el lugar de los niños como sujetos independientemente de su edad biológica, ¿cierto? Entonces no sé ¿qué puedes decir sobre eso? ¿Por qué Camila? Bueno, sí, de su lugar de niña y también su lugar como de futura mujer, de futura madre, de futura esposa, de futura muchas cosas. Pues por un lado sí hay un ejercicio de escritura creativa que tiene que ver con la guerra interna y que tiene que ver con la construcción, digamos, de un personaje alter ego, ¿no? La película, te decía, inevitablemente grita que es un libro abierto a cuestiones, digamos, de mi historia personal, que luego se vinculan con historia de otras mujeres y de otras familias y terminan volcándose sobre, yo diría, como un paisaje más allá de lo colombiano, también un paisaje muy latinoamericano, de esa manera, digamos, de construcción de familia. Entonces, por un lado era como esa infancia que es justamente los años en los que más difícilmente se logra discernir el impacto de eso que hay alrededor, terminaba volcándose siendo, digamos, como esa figura del alter ego. Pero también tiene mucho que ver con, ya lo decía ahora, con esa nueva generación que intenta hacer una ruptura efectiva de patrones y de cosas con las que quizás mi generación viene arrancando. Entonces es como una manera también como de sublimar aquello que quizás terminan siendo cadenas que todavía creo que mi generación todavía vamos cargando y vamos cortando de a poco, y que esa figura de la niña termina justamente como transformando. Y como tú dices, pues son los ojos que ven y escuchar y demás, y es lo que permite también cierto distanciamiento hacia cosas que quizás ya hemos como adoptado tanto como al interior de nuestras familias, que hemos llegado realmente a normalizarlos. Pero es el niño el que es como un sujeto que apenas está como moldeándose, que termina, digamos, cuestionando la realidad tal cual como se la presentan. Y que además digamos, Camila tiene, pues voy a decir algunas cosas de la película porque son inevitables. Ella tiene una conversación con la Virgen, ¿cierto? Ella le hace a la Virgen una serie de trucos. Pero hay un acto que me parece que es un poco el que le permite a la madre de Camila subvertir y dejar pues tomar la decisión de irse pues de dejar a su marido, y tiene que ver con el intento de suicidio de Camila, ¿cierto? Que me parece también un asunto, es un tema del que tampoco se quiere hablar mucho, y es que en los niños también puede aparecer, ¿cierto? Como de manera
un poco sintomática de lo que ocurre en esa estructura familiar, este deseo de no estar más, o ¿cierto? Entonces me parece que ahí también ilustras algo, cómo puede la mujer que será, pero a pesar de eso aparece en Camila, ella dice yo no me quiero enamorar, toda una serie de decisiones que empiezan a aparecer, y creo que este acto, ese intento de suicidio que ella hace, pues es el que permite que un poco despierte estas mujeres, un acto que llama a la vida, es decir, es un acto en el que con un intento de suicidio Camila hace un llamado a la mortificación, mamá, porque me puedo ir yo también acá, tú puedes estar viva, ¿cierto? Es decir, entonces me pareció muy bello eso, no sé por qué se te ocurrió, porque tampoco se suele hablar mucho de eso, es algo que también se niega, en los niños no está ese deseo, los niños, hablamos de la muerte con niños, como si no se pudiera hablar con los niños sobre estos temas que son humanos, ¿cierto? Bueno, ahorita antes tras bambalinas me hablabas de la maldición del sexo, y es como una frase en la que pienso mucho recurrentemente por nuestro entorno, y bueno, también como en el panorama internacional, y tiene que ver un poco con esa idea de la maldición de ser mujer. La maldición de ser mujer, que al mismo tiempo es una cosa tan poderosa, tan grande y tan potente, que nos hace únicas desde nuestra complejidad, y que me encanta, digamos, y que era también parte de lo que yo quería construir en esa película, ¿no? Como todo ese delirio, pero al mismo tiempo esa capacidad de reconstrucción, de perdón, y de como de volver a armar las piezas del rompecabezas, del jarrón desquebrajado, y es una cualidad muy bonita que siento que nos hace también muy poderosas desde ese lugar, solo que a veces no atendemos como a ese yo interior, y como esa hermandad que todo el tiempo que siento que la realidad todo el tiempo nos convoca a las mujeres a ser más, a conectarnos más desde esa hermandad, pero la realidad al mismo tiempo es otra, ¿no? Yo siempre digo que a veces las mujeres podemos ser más crueles entre nosotras mismas que los mismos hombres en algunos contextos, ¿no? No me gusta generalizar tampoco. Pero digamos, la relación que yo veía de mi madre con sus hermanas, con mi abuela, con las tías, con las amigas, que es como una relación muy de amor, pero al mismo tiempo de una crítica muy dura, de una desidia y de una distancia, que a veces uno dice, hey, pero no parece que fueran de la misma familia. Y todo eso, digamos, como termina también como comunicándose ya desde la mirada de esta niña, donde efectivamente pues hay un momento en el que parece que no hubiera salida. En estos días nada más veía unas imágenes de un fotoreportaje que le dieron un premio muy grande de fotografía en Afganistán, de las mujeres de Afganistán, y cómo, digamos, esas mujeres de Afganistán sí que gritan a toda voz la maldición de ser mujer en un país como este, pero al mismo tiempo son las nuevas generaciones las que, por ejemplo, se están preocupando por romper con eso, y entonces empezaron a aparecer en Kabul, por ejemplo, las escuelas subterráneas clandestinas para niñas. Entonces son las niñas justamente las que están, digamos, por una cosa como de percepción de la realidad, que están empezando, digamos, a transformar eso. Y el suicidio, pues yo creo que también pues no es un secreto, creo que tiene que ver también mucho como con ese tedio de la existencia que hoy nos confronta a cuestiones mucho más complejas, y que siento que inevitablemente terminan naciendo mucho como en el seno familiar. Entonces, no es fortuito esa acción dentro de una familia tan disfuncional como esta, en la que parece que todo el mundo tira para un lado, digamos, como yo estoy tan desdichada y yo soy desdichada porque algo me pasó a mí, y creo que uno suele hacer mucho eso, ¿no? Como, ¿por qué me pasa esto a mí? Esto solo me pasa a mí. Y en medio de todo eso, pues descuidamos las cosas un poco más esenciales de la vida, ¿no? Yo le decía a Víctor también,
que muy pocas veces nos detenemos nosotros mismos a preguntarnos cómo estás hoy, cómo te sientes hoy. Y si eso nos pasa a nosotros como adultos, pues ni hablar con los niños a quienes anulamos como sujeto. Y era por eso también que me parecía como tan importante que todo ese dolor que estaba ahí volcado alrededor de esa niña pues tuviera una causa-efecto. Y es que efectivamente esta niña no es un personaje, no es un mudo testigo de la realidad, sino es un personaje con cierto deseo de acción, ¿no? También, y de una acción transformativa. Creo que ya que traes lo de la maldición del sexo, yo creo que ese es como el otro eje que me parece muy bello en tu película, y es la manera, y tiene que ver con lo que te preguntaba Víctor hace un momentico, tu interés documental y la relación con la ficción, ¿cierto? Es decir, cómo lo que muestras, que finalmente una familia termina siendo la ficción o la novela de lo que uno construye alrededor de la familia, ¿cierto? Entonces tú traes aquí cómo hay una historia, una maldición que se transmite de la abuela, de lo que pasa, y entonces cómo alrededor de todas estas mujeres hacen una interpretación de lo que es esta historia de las mujeres de la casa que están malditas. Y lo acabas de decir, que es lo que me parece que abre tu película a partir de este acto de Camila. Creo que ahí hay como un momento de apertura hacia el vuelo, que es el viaje, ¿cierto? El viaje que ellas tienen, y es como, a pesar de la historia familiar, porque claro, podrán existir eventos en lo real que no se pueden negar, pero cómo ficcionamos la familia, cómo hacemos una ficción de lo que es la familia, una novela de la familia. Y lo que tú nos muestras es que a pesar de la novela, siempre está la posibilidad de subvertir y de abrirse. Eso no tiene por qué ser un destino, aunque estas han sido las mujeres de mi casa, aunque esto es lo que se dice sobre las mujeres en mi casa. Y creo que ese es como el otro eje maravilloso que me parece que tú abres acá, y es que siempre está en términos singulares la posibilidad de subvertir y de resistirse a esas historias que, claro, sin duda están ahí muy cerquita al oído y tienen unos efectos, pero no son un destino, por fortuna. Entonces me parece que ese es el otro eje maravilloso que tú abres, y que en una niña, pero muy cerca, y voy a traer unas palabras como del final, sí, es que son muy bellas, pues voy a hacer aquí, y es que la abuela al final dice más o menos algo así como: no sabemos si esa maldición es verdad, pero aquí estamos, ¿cierto? Y son palabras de la abuela, es decir, cómo finalmente la abuela, no, pues yo no sé, ya pues me gustaría saber tú qué piensas de esto, pero esa cercanía y la manera en que la abuela permite que se resquebraje la maldición también, cuando dice: no sabemos si es verdad, pero aquí estamos, vivas. Y no tiene por qué ser un destino ser malditas, no amar, violentadas, ¿cierto? No sé qué piensas sobre eso, me parece como lo más bello, lo que abre el vuelo y la posibilidad para eso es lo más cercano, me parece, de tu película, no solo a las mujeres, sino a la experiencia humana en general, ¿cierto? Como a la condición humana. Bueno, me llama la atención que hables de lo de la maldición, y ahora que Víctor hablaba del gótico tropical, porque, bueno, yo vengo de Cali, donde el cine ha estado muy vinculado con esa... Y parece que tu película tuviera que ver, digámoslo, con esos géneros de terror, ¿cierto? De brujería y todo eso. Cuéntanos eso. Sí, como esa historia, esas historias de pasillo, de los abuelos, el monstruo de los mangones, que se vuelven como leyendas urbanas. Pensaba también mucho en el consumo que en su momento, hacia los 90, bueno, finales de los 80, 90, existió en Colombia de un tipo de telenovela también, ¿no? Como La Casa de las Dos Palmas, Los Victorinos, ¿sí? O sea,
siento yo que también hay como un gusto de lo colombiano hacia esa creación desde lo oral, desde la narrativa oral, sobre la construcción de misterios inexplicables que a la larga, digamos, tienen que ver como si uno levantara como el tapete para ver todo el mugre que está guardado por debajo también como sociedad, y eso dice mucho también como de lo que somos, ¿no? Como ese delirio de ser colombiano de todas sus aristas. La verdad es que lo que en un principio parece, digamos, una cosa de la fantasía y del género dentro de la escritura, pues digamos hay un punto de partida, y es que en teoría yo estoy maldita. Entonces llega un punto en el que empiezo a escribir la película y digo, bueno, ¿yo realmente voy a ser parte de esto o no? Es decir, la maldición que en la película opera como una historia de la familia. Y como algo que ata toda la película, la maldición de alguna manera. Sí. Ese elemento tú lo partes a partir de ese elemento. Cuando empiezas a escribir el guión, el elemento de la maldición se te presenta como una forma de amarrar toda la historia. Digamos, yo crecí siempre sabiendo que yo estaba maldita también y que la maldición me iba a llegar. O sea, mi mamá hasta último momento, ella, digamos, siempre iba con mis tías a cada tanto al cementerio, a la tumba de la señora que alguna vez lanzó la maldición sobre mi familia. O sea, estamos hablando de que estoy partiendo de un hecho real. O sea, la maldición es una historia real de mi familia. Que yo la crea o no, ya es otra cosa. Digamos que yo decidí con eso construir, digamos, un elemento de la ficción, pero Felicia realmente existió y la maldición realmente existió. Entonces, ¿cómo a partir de una cosa que siempre, digamos, se me dijo, que realmente mi destino era un poco llegar allá, porque yo también estaba maldita? Pues como digamos también la película y cómo ya el universo de la ficción termina siendo el lugar de ruptura con eso, que en realidad pues eso es un elemento de lo real. Vuelvo e insisto, o sea, la maldición existe la persona que la lanzó y demás, y el momento en el que yo escribo la película, casualmente la línea de corte de la maldición venía aquí encima mío. O sea, ya había pasado mi abuela, mis tías, mi mamá, mis primas, mi hermana, y entonces a ella seguía yo. Entonces, digamos que a propósito de eso del psicoanálisis y en lugar de ir al psiquiatra, hagamos películas. Entonces yo dije, bueno, pues este elemento de la maldición, vamos a asumirlo como tal. Con la película pasó algo muy extraño, y es que yo escribí la película, ni mi familia ni mi madre sabían de qué iba la película, sabían que yo iba a hacer una primera película y estaban muy orgullosas de mí. Y yo escribí la película que está muy vinculada, digamos, con mi madre, pues pensando en que mi madre fuera ese espectador cero en la sala. Mi madre fallece justo antes de hacer la película, y ahí todo empieza, digamos, a tener como otro sentido, ¿no? Porque justamente pues era ya asumir que en el terreno de lo real, lo que la ficción quería traspasar en el terreno de lo real, pues era como si la maldición realmente hubiese surtido su efecto. Pero yo me propuse, digamos, desde la ficción darle como una vuelta a eso. Entonces, como digamos dos pilares, siento yo que son dos pilares de la película, y tiene que ver con la línea de una violencia marcada, estructural, de la cual fui testigo, digamos, como toda mi vida, enlazada con un elemento real, pero que terminaba volcándose sobre lo fantástico. Y en eso, no sé, quizás hay mucho inconscientemente de eso, el gótico tropical, y en esa casona, pues, que también me interesaba mucho, claro, hacerlo en esa casa con esos arcos y conseguir una locación en la que además la oscuridad permitiera, digamos, pasar entre los personajes, entre las paredes, entre las cortinas, entre
esas cortinas que se levantan con el viento en las tardes de Cali, entre los sonidos también, la construcción sonora de la película, ahora que me lo decías, seguramente podemos hablar de esto más adelantico, toda esa construcción sonora de la película y visual termina reposando sobre un principio de comunión entre, pues la maldición existe y vamos a hacer una película alrededor de esto. Bueno, haciendo la película nos pasaron un montón de cosas paranormales y yo decía, la maldición, dale, estamos malditas. Y ahora que preguntas, ¿por qué nadie habla de la película? Pero qué tan extraño que nadie dice nada de la película. Y yo siempre digo, está maldita la película. Porque además la película se estrenó en uno de los festivales de cine clase A más grandes, después de Cannes, Berlín y Venecia. El festival clase A de toda la parte del norte de Europa y la zona báltica es el festival de Black Nights Tallinn, donde, en Estonia, donde aparentemente uno pensaría que no tiene mucha conexión con lo que viene siendo una película colombiana sobre unas mujeres malditas, en fin. Y ya te contaba que efectivamente fue muy bello la percepción, no solamente de cómo llegaron a conmoverse con la película, sino cómo llegaron a hacer una lectura de lo latinoamericano muy distante de lo que hoy en día están ofreciendo muchos cines de nuestra región, ¿sí? Muy desde una pornomiseria, pero vista desde el latinoamericano que siempre la pasa mal, una estética de la destrucción, una estética donde la gente no habla también, donde digamos los personajes muchas veces están despojados de su habla, y viene esta película y presenta digamos un retrato de una feminidad muy latinoamericana, y terminó conectándose muy bien con esas audiencias. Bueno, después de ahí la película estuvo en Suiza, en Alemania, en Mannheim, que es un super festival, y me decían, qué película tan tierna, me decían los alemanes, qué película tan tierna. Entonces a la final es como la misma película va encontrando sus caminos y se va comunicando con esos espectadores que no parecen ser, digamos, los esperados, pero encuentra, digamos, como otro camino ahí muy, muy interesante. Yo quisiera que nos contaras un poco lo que de pronto yo te pregunté sobre la construcción del guión, porque es una película de no actores, ¿cierto? Pero que tú los buscas de una manera muy especial, los preparas de una manera muy especial, ¿cierto? Son todos no actores, son actores naturales todos, y las interpretaciones son dramáticas, son difíciles, son complejas. Cada actor da muchísimo de sí mismo. Y tú me decías que tú no los adiestrabas, digámoslo, como actores, no, para nada, sino que tenías una relación muy distinta con ellos. Cuéntanos cómo los buscas y cómo es esa relación. Bueno, yo tengo una manera muy particular de buscar los actores. El casting me gusta hacerlo, o sea, estar siempre presente en la búsqueda de los actores. Primero me voy a lugares posibles donde pueden estar esos personajes, digamos en el caso de la abuela. Entonces le contaba a Víctor, yo me fui, en Cali es clásico el plan dominguero, sancocho a la orilla del río Pance. Me fui con un escuadrón al río Pance a repartir papelitos a las abuelitas que veía ahí en vestido de baño con la familia, como, señora, ¿usted quiere estar en una película? Téngale, paso un papelito. Señora, ¿usted quiere estar en una película? Entonces es como el primer elemento, ¿no? La cacería. Segundo, casting abierto, digamos pósters, cartelear en lugares también posibles donde podían estar los personajes. También busco, digamos, en escuelas de teatro y tal, digamos que siempre estoy muy abierta a formas híbridas de actores con formación profesional y no. Y luego la tercera, que es el stalkeo. Y es que yo creo en la teoría de los 6 grados de separación, entonces pienso que quizás tú no quieres estar en mi película, pero quizás tienes un amigo que tiene una tía, que tiene una hermana que quiere estar en la película o que tiene el casting para la película. Pero para evitar, digamos, que quizás tú vicies
a la posible persona que va a ser el personaje, yo me pongo a stalkear a la gente sanamente, digamos, de, no sé, los 2000 contactos que tengo en Facebook, entonces empiezo, ve, este es cumpleaños este fin de semana, ve, hay una tía interesante ahí al lado de él, detrás de la torta, esa tía tiene como pinta para tía. Entonces, cuando son así directamente, le escribo, ve, ¿me puedes pasar el teléfono de esta señora que está aquí? Ah, no, esa es mi tía Rosa, no, ella que va a estar en una película, ¿cómo te ocurre? No. Entonces, o a veces, cuando son más grados de separación, la amiga de la tía del amigo, termino escribiéndole directamente a la persona. Hola, disculpe, no me conoce, voy a hacer una película muy importante para el cine nacional. ¿Le gustaría estar en una película? Y le contaba a Víctor que sin duda eso es una cosa también muy colombiana y que me enorgullece mucho de hacer cine aquí, y es que todavía tenemos una facultad de creer, ¿no? De creer en el cine, de creer en las artes, y también no sé si todos todavía queremos un poquito de fama. Entonces como que me he encontrado con una apertura y una generosidad impresionante cada que hago eso. La abuela salió así. La abuela fue estalqueo. ¿Cómo le encontraste? Cuéntame cómo le encontraste. Estalqueo. Y buscaba también en Google actriz, abuelita, Cali, el algoritmo. Y resulta que ella pertenece a un grupo aficionado de actrices y actores de la tercera edad que tiene la Universidad de Santiago de Cali. Esto es una información que no está en ninguna parte. Esto es una información que cuando te metes a un directorio audiovisual nacional, en ninguna parte te dicen que hay un grupo de personas de la tercera edad que se forman, digamos, de manera aficionada en sus tardes para actuar. Y entonces es a través de las redes como llego a una sobrina de ella que estaba en el exterior, y conclusión, terminé comiéndome una oblea con ella en un centro comercial. Además, claro, entonces luego hacemos la siguiente fase, que es citarnos en un lugar público para, pues, ¿no?, para darle tranquilidad a la persona de que no soy una persona peligrosa. Un cafecito, una obleíta, una cosita así, y la química fue, digamos, al instante. Ella lo primero que me dijo fue, he estado esperando esto toda mi vida. O sea, no conozco el guión, no sé de qué va la película, cuente conmigo. Y así mismo encontré a la tía, bueno, en fin, realmente no reproduzcan esto en casa, pero el tema del stalkeo a mí me ha funcionado bastante bien, porque además es una manera en la que, vuelvo, insisto, pues yo misma hago el filtro de sentir, digamos, como las energías de la gente. Yo digo, siento que esta persona puede interpretar el personaje. Y hay una cosa también del contacto de lo humano, que si yo voy a hacer una película así como tan visceral, pues yo necesito que esa proximidad del casting se dé también desde esas lógicas, ¿no? Y es así como yo parto de una noción en la que todos tenemos un componente de luz y un componente de oscuridad al cual podemos entrar y salir con la guía apropiada, y eso termina siendo, digamos, el arte de actuar. Y es así como yo en ese proceso de casting nunca hago una prueba de interpretación, sino que me conecto más desde la historia que hay detrás de cada persona en su vivencia personal y familiar. Y una vez ya tengo las personas, digamos, como seleccionadas a partir de eso, en el caso de la película, por ejemplo, tuve la fortuna de contar con el apoyo de una directora caleña muy talentosa que se llama Natalia Imeri, que ella trabaja como preparadora de actores, y que esta, digamos, era la primera película en la que ella iba como a lanzarse a esa figura de preparación de actores, pero Natalia tiene un método, digamos, ¿Natalia de trabajar? Imeri. ¿Qué película tiene ella? Perdóname. Ella hizo Dopamina. No la vi. Y un documental muy bello de su padre, muy poderoso. Y digamos, se trabaja a partir de un método construido sobre la base de las emociones, sobre el cual, digamos, yo hice parte, digamos, con las actrices y actores, donde todos, digamos, estábamos al mismo nivel emocional. Es un principio de poner el cuerpo un poco como en reset, en nivel cero,
y partir de ahí para interpretar a partir de las emociones propias. Sí, hay una cosa que me contaste y que me parece muy especial, y es que la relación con estas personas que tú no pones a actuar, ¿cierto? Que las buscas de esa manera, es que ellas te cuentan algo y tú les cuentas también tu vida. O sea, tú me decías que la relación era yo cuento, ellas cuentan, yo cuento. O sea que tú estás hablando desde tu vida a ellas, les vas hablando a ellas de tu vida. Sí, creo que como desde el lugar de la dirección, a veces digamos, contamos con la fortuna de tener la generosidad de los actores y de todo un equipo de trabajo que está trasnochándose y haciendo de todo por un guión que uno escribe, ¿no? Entonces hay un principio también de una necesidad de reciprocidad dentro de esa generosidad, de esa apertura emocional que se da en las interpretaciones. Entonces, así como mis castings terminan siendo como un té de señoras, yo le digo siempre como un té de señoras. Entonces, siempre la persona se sienta y yo le digo, cuéntame algo. ¿Tienes hermanas? Sí. ¿Cómo es tu relación con tus hermanas? No, pues tengo una hermana que me hace la vida imposible, o tengo una hermana que falleció, en fin. Y a partir de esas historias personales, una vez la persona me cuenta algo, yo le comparto algo. Bueno, no, mira, yo te pregunto esto porque mi hermana a veces es cruel conmigo, mi hermana es la primera que me dice, ese vestido no te queda bien, no sé qué, y entonces eso se convierte en un disparador para una línea de confianza, y es que ya estamos conversando sobre la mesa. Yo le contaba a Víctor que mis castings a veces son muy dramáticos, entonces sale la gente llorando, pero tiene mucho que ver con eso que ya te decía, a veces no nos detenemos a preguntarnos genuinamente, hoy ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y cuando viene alguien de fuera, una persona que trabaja en un banco, la abuelita que estaba en el río, entran a ese recinto del casting y lo primero que yo pregunto es ¿cómo estás? Cuéntame algo de tu vida. Pues automáticamente es como un desarme del ser, ¿no? Es efectivamente como nos conectamos desde otros niveles de emocionalidad. Entonces termino escuchando en los castings cosas muy fuertes. En este casting en particular escuché historias ¿Tú grabas esas conversaciones? Sí. Con cámara? Sí. Sí, y la gente está tranquila, pues le dices a la gente que eso no va a circular para nada. Sí. Y como te digo, se establece ese principio de confianza, entonces he escuchado historias de violaciones, de abuso, de maltrato, de muerte, de intentos de suicidio, y ahí es donde uno dice, y mucho de mujeres. Entonces, y a su vez, cuando no son personajes femeninos, es tan bello y tan poderoso cuando un actor me dice, no sé, yo tengo una vida en pareja saludable, pero sí viví toda mi vida defendiendo a mi mamá porque mi papá le hacía esto o lo otro. Entonces ya automáticamente el actor se conecta desde esa sensibilidad. Entonces a la final todos terminamos volcándonos, que por eso es tan importante lo del lugar de los niños, porque ese reset cero es como una regresión al lugar del útero, ¿no? Entonces es como que todos fuimos niños alguna vez y todos cargamos una maleta llena de traumas. Entonces ese proceso de preparación es un poco como, de hecho hicimos un círculo como un círculo de confianza. Ese fue el primer acercamiento que tuvimos todos. En un círculo nos sentamos actrices, actores, miembros del equipo técnico, y por supuesto estaba yo haciendo parte del ejercicio, y cada persona decía algo que le gustaba de sí mismo y algo que odiaba o detestaba de sí mismo, y empezaba, digamos, hablando alguien del equipo. Entonces automáticamente cuando tú escuchas al asistente de dirección que te está diciendo, no, pues yo tengo muchos conflictos con, no sé, mi padre por esto y lo otro, lo acabas de conocer, es imposible que tú no devuelvas cuando te toque tu turno con la misma generosidad y compartas, digamos, dentro de ese círculo de confianza, algo que esté tan dentro de ti.
Y ese es el principio que luego nos permite en la interpretación, sí, cuando ya estamos con el guión, ensayando, repitamos una y otra vez, repitamos aquí, repitamos allá, que los actores nunca entren en conflicto con eso porque comprenden que lo que estamos haciendo es una cosa, digamos, que trasciende la pantalla. Esas cosas, ya casi vamos a terminar, según me dicen que ya estamos terminando para que converses con la gente, pero hay varias cosas, y dos cosas que quiero decir es que de todas maneras, todas esas cosas que te cuentan y esa confianza y esos secretos íntimos que ustedes se cuentan, es para la actuación, no es para el guión, porque el guión ya tú lo has escrito. El guión, digo yo, estas cosas nuevas que te dicen no es para alimentar el guión ya está escrito. Incluso tú me decías que los diálogos ya estaban escritos. Entonces, la confianza lo que permite es que ellos actúen algunas cosas que saben que te han ocurrido a ti, que son parecidas a las de ellos, y ellos se acercan a esa interpretación, ¿cierto? De alguna manera tratando de entrar, de conocerte a ti o de ponerse en tu lugar. Sí, digamos que hay un pacto que se cumple en ese momento en el que hacemos el primer círculo y en el momento en el que yo les entrego el guión a ellos por primera vez. Hay un pacto de entender que lo que estábamos haciendo en esta película no era para mí, no era para ellos, sino era para muchas Camilas, era para muchas personas, hombres y mujeres, que han pasado por entornos similares y que en la medida en que eso se ponga sobre la mesa y en la medida en que la pantalla también nos hable y nos grite, digamos, de esas realidades, pues eso trasciende, digamos, al rol que están haciendo y que están desempeñando, y efectivamente sí hay una lógica pues también de comunión y de sanación allí también. La niña en un momento con lágrimas, pero atacada en lágrimas, yo le pregunto, ¿te sientes bien para hacerlo otra vez? O sea, porque quisiera que lo repitiéramos. ¿Te sientes bien para que lo hagamos? Y ella no puede así aguantar el llanto y me dice, lo hacemos las veces que tenga que hacerlo, porque no quiero que ni tú ni nadie más tenga que volver a pasar por esto. Y estamos hablando de una niña de 10 años que estaba tirada al borde de una cama, destruida, llorando, y que yo por respeto a ella le pregunto, la verdad le digo, necesitamos hacerlo de nuevo, ¿cómo te sientes? Y esa es la respuesta que ella me da. Entonces es así como pues hay una comunión sobre algo que sobrepasa el hecho de que estamos haciendo una película que va a durar 1 hora y media, inicio, nudo y desenlace. Sí, ya para terminar quiero decirles ahora que sí, para que vamos a ver la película, la película, digamos, transcurre en una casa que es auscultada, que es mirada por la cámara, llena de rincones, de oscuridades, de ventanas a través de las cuales, y de puertas a través de las cuales se ven otras cosas que están ocurriendo, donde hay testigos y todo eso, pero sobre todo vean los planos secuencia tan extraordinarios que tiene, unos planos secuencias de una cámara que está frente a una cama donde pasan 4 minutos largos, 4 minutos, en donde están conversando sin moverse de la cama. De pronto llega el papá con un ventilador que acaba de arreglar, luego se colocan en Cali, pues me imagino el ventilador pues les da un alivio enorme, y pasan 4 minutos donde están, es un tiempo de mujeres, un tiempo muy particular que yo nunca había visto en el cine colombiano. Eso por un lado, pero también digámoslo, la pasión tuya y el amor por rescatar una serie de cosas que debían ser de tus tías, de tus abuelas, costumbres, canciones, cumpleaños, rituales, unas cosas que son planos secuencias de 2-3 minutos hermosísimos, de una visualización hermosa, que quiero que, para terminar, por lo menos para que le demos la palabra a las preguntas, ¿cierto? Esos planos, ¿quieren que ver esa belleza de cinematografía? Bueno, yo también siempre quería generar esa sensación como de flotar, como de volar en medio de las paredes de esa casa, ¿no? Yo crecí, bueno, pasé mi infancia donde mi abuela, en una casa con esas particularidades, que es como una casa
de ventanales, de un pasillo amplio, de columnas, digamos, como en medio de la sala. Y esa casa tenía la particularidad de que no tenía puerta en la habitación de mi abuela, ni en la habitación contigua de mi abuela. Y las puertas, digamos, usualmente son un símbolo también de seguridad, de resguardo y de intimidad. En la casa ya de mis papás tenía puertas, pero mi papá no nos dejaba cerrar las puertas. Entonces realmente mi adolescencia y mi infancia era a puertas abiertas. En la casa de mi abuela, entonces, el baño que más se usaba, digamos, que quedaba cerca a la casa, a la habitación de mi abuela, tampoco tenía puerta. Entonces, de mis recuerdos de niña era ver las piernas de cualquiera de mis tías con los calzones abajo, orinando. El patio era el lugar donde siempre nos bañaban a todos, a los chiquitos, a los grandes, el manguerazo en calzones. Entonces hay una cosa de los cuerpos y de la intimidad tal y como yo la conocí, que era poco pudorosa también, digamos, que sin tanta malicia en relación al cuerpo, y era también esa entonces la sensación que yo quería crear con esa casa. Los colores de la casa, por ejemplo, yo les llamo color piel, pero el color piel pues que nos enseñan en el colegio, ¿no? Con todas las críticas que esto puede tener, pues, pero es como ese color así como lavado, como pálido, como esa abuelita que está ahí en esa película. Y yo misma participé, digamos, dentro de ese proceso de construcción de esas paredes, porque quería, digamos, que orgánicamente esas paredes tuvieran justamente esas rupturas de lo que hablaba ahora, ¿no? Pero bueno. Bueno, listo, sí, color piel. No, esto no es color piel. Esto es un color, esto es intervenido, así como las pieles de todos nosotros, con grietas, con manchas, con oscuridad, con claridad. Y fue por eso que yo me tomé mucho tiempo en encontrar una casa que me permitiera navegar libremente con el dolly, con la cámara en movimiento. Entonces la casa la conseguimos abandonada, y la armamos de cero para poder permitir que la cámara, digamos, navegara libremente y no que fuera una casa en la que, por ejemplo, viviera alguien y nos impidiera, digamos, el tránsito con la cámara. Bueno, de pronto preguntas, aprovechemos para preguntas, ¿sí? A mí me gustaría retomar varios elementos de los que hablaste ahorita y también una pregunta que podría responder tú también, que sería interesante, que hablas del cine, de la película como un acto de algo que no es interesante, pero pienso que dentro de eso hay un valor que también puede ser reflejarse en la memoria. Entonces, ¿cómo concibes partir de lo real, partir de una autoficción, para hacer el cine como un mecanismo de memoria, de recuerdo? Bueno, me encanta que use la palabra memoria, porque la película es un ejercicio de volver al pasado y estar en comunicación permanente con el presente, ¿no? A veces se puede pensar que la película también cae en un anacronismo en la medida en la que, bueno, esa niña soy yo o esa niña es una niña de esta generación. No es el Cali de ahora, ni mucho menos, pues claro, obviamente. Pero también tiene mucho que ver con ese deseo de pertenecer al pertenecer en el centro del sándwich, ese deseo de inmortalizar esa visión de la casa de la abuela tal y como la conocemos. Es que hoy los apartamentos son cajitas de fósforos, hoy ese concepto de la casa de una sola planta, amplia, grande, donde la abuela tenía la porcelana que se quebró y la volvió a pegar, donde las carpeticas encima del televisor con la materita encima. Mi abuela, que aún vive, afortunadamente, cada que voy a visitarla está el mismo cuadro lavado encima de la mesa del teléfono. O sea, mesa del teléfono, empezando por ahí. La mesa del teléfono. Y el teléfono todavía está puesto ahí con la misma libreta de teléfonos escritos a mano.
¿sí? Entonces hay una cosa y un ejercicio de memoria desde la construcción, desde lo más pequeño, que tiene que ver con todos los elementos de utilería que aparecían ahí en la casa y que efectivamente hablan de una realidad tal como la conocí en mi infancia, y que esto desaparece, esto en unos años generacionalmente desaparece, porque seguramente vos no vas a ser abuelo así como el mío, yo no voy a ser abuela así como la mía, y esos modos de relacionarnos con ese espacio de vivencias, de recuerdos, donde mis tías se reunían cada domingo a hacerse mascarillas, a hacerse las uñas, a hacer la siesta, a hacer el almuerzo, el tinto, la siesta, a verse la novela, ¿sí? La manera como la que ahora nos estamos relacionando es también una ruptura con un montón de esas cosas. Fíjense nada más en lo que es cumplir años. Bueno, yo cumplí años el 11. Yo a veces miraba el teléfono y yo decía, pero nadie me llama. WhatsApp, Facebook, mensaje, no sé qué, que la pasen muy bien. Digo, un día al año, una llamada, nuevamente, ¿cómo estás? ¿Cómo te has sentido hoy? Entonces, la película, te vas a dar cuenta, todo el tiempo es una mirada y un deseo de aferrarse a esa memoria emotiva, desde la música, toda la música que está ahí. Chucu Chucu. ¿Qué? Desde Antes de que llegara la salsa chucu, Cali. los tríos, las baladas, es que la generación de ahora, bueno, yo por ejemplo voy mucho en Cali a unos sitiecitos de baladas, me gusta mucho, pero para las generaciones de ahora, ¿eso qué es? Entonces la película vas a ver que sonoramente y visualmente es como un librito de memoria de la casa de la abuela. Otra pregunta aquí Ya, cortica. Bueno, Diana, muchas gracias y a Víctor por este conversatorio tan delicioso. Me gustó mucho la descripción de la casa, ¿no? Ese gótico tropical, esa casa llena de esa fantasmidad, ¿no? Qué hermoso tuvo que haber sido haber diseñado la casa, ¿no? Haberla intervenido, haber hecho... no, es que me recuerdo a Lovecraft inmediatamente. Bueno, primero, aquí en Colombia vemos una cámara y todos queremos salir del anonimato al desprestigio inmediatamente, ¿no? Vemos una convocatoria, un casting, y todos queremos estar ahí. De hecho, yo estuve en la Sociedad del Semáforo con Rubén Mendoza y salí volado para el Parque Nacional en Bogotá a presentarme y terminé del poeta ácrata, Santiago. Eso quería pues contarte, Diana, y también quería decirte que muy bello ese universo femenino, ¿no? Y es que yo recuerdo que hay una definición de misógino que dice que misógino es quien detesta tanto las mujeres como las mujeres se detestan entre sí, pero hay ese universo femenino tan fascinante, ¿no? Y la pregunta que quiero hacerte así a rajatabla es, porque hay esa tendencia al malditismo en el cine caleño, ¿no? A ese vampirismo. Bueno, yo soy una persona que creo que las rupturas no siempre son necesarias. Hay cosas que vienen bien y que antes es bueno como revisitarlas, ¿no? Al contrario, hay mucha gente de mi generación que cree que hay que romper con todo este imaginario, que vuelvo, insisto, yo sigo siendo una generación que está en medio de dos generaciones y una generación que todavía late, donde esos relatos hacen parte inherente de lo que somos, ¿no? El Cerro de las Tres Cruces, el diablo que se apareció en Juanchito y bailó con una mujer, o sea, esos universos todavía resuenan en el imaginario colectivo y creo que no es momento justamente de hacer una ruptura con eso, sino de revisitarlo desde otras lógicas y revisitarlo también creativamente para la construcción de universos, digamos, que sí permitan, digamos, abarcar mucho más de lo que somos también, ¿no? Y dentro de como esas complejidades que nos hacen tan únicos como colombianos
y como caleños. Y eso se traduce mucho en la oralidad de la película. Mi película es una película bastante oral, donde los personajes son reapropiados dentro de su oralidad, porque esa oralidad esconde también muchas capas y muchos niveles de sentido, de pensamiento y de mirada del otro. Entonces creo que ese, por ejemplo, es un elemento que se rescata y que se comunica mucho con ese cine de Mayolo, de Ospina, siendo muy distintos, por supuesto, porque no soy muy humilde, digamos, en esa percepción, pues no quiero comparar, pero sí hay un punto importante que es volver a la oralidad como algo tan nuestro, ¿no? Bueno, muchas gracias, gracias. Creo que felices de estar contigo, felices de escucharte, Kelly, ¿cierto? No, yo me quedo con el sonido de la película y no lo quiero dejar pasar. Yo sé que ya estamos sobre el tiempo, pero ese sonido que hace cuerpo y que ese cuerpo está en la casa, que es maravilloso, ¿cierto? Como, no sé si pudieras decir algo chiquitico, yo sé que ya pues nos vamos, pero no quería dejarte esa pregunta. Bueno, yo soy una maniática del sonido, yo hago un guión de sonido desde que escribo y lo dialogo con el sonidista y con la gente de postproducción. Y a lo largo de la película, del rodaje, teníamos una lista de sonidos que teníamos que grabar para construir el universo sonoro de la película, y uno de esos sonidos era el sonido de la lagartija, el sonido del urutao, que es el que tú llamas como pájaro bruja, elementos que no vienen de lo fantástico, elementos que vienen de lo cotidiano. Es que a la medianoche en Cali, si uno se levanta por un vaso de agua o lo que sea, hay sonidos de la noche. Y me interesaba un montón que esa casa, esos sonidos que son tan naturales y tan propios de nuestras casas, terminaran jugando a la vez a favor de ese relato fantástico de la maldición, ¿no? Entonces, para mí sí que era muy importante que la película se pensara desde el nivel de lo sonoro también. Bueno, todos acuérdense que en el Parque de los Deseos, ahora 7 de la noche, van a ver esta película de la cual hemos tenido esta introducción tan extraordinaria. Bueno, muchas gracias. Gracias.